Bueno, como les había comentado la semana pasada, me interesa discutir el tema del balance de energía. No voy a presentar acá algún caso de estudio que yo haya hecho, porque en realidad en eso estoy, por eso quería dejar planteado el tema. Am, y bueno, básicamente quería hacer una breve introducción para la gente que nunca ha visto este tema del balance de energía aplicado a estructuras sismorresistentes. Este tema de energía parte por allá por los fines de los 80, con el profesor Bertero y con su alumno en aquel entonces, el profesor actualmente Chiamin Wang, con este tema de cuantificar la energía, tanto la energía input, la energía que entra al sistema, como la distribución de dicha energía dentro del sistema estructural. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos alguna estructura, viene el terremoto en la base, va a excitar nuestra estructura y finalmente, ¿qué es lo que está haciendo el suelo? Está moviendo la estructura. Y al moverse, la estructura ejerce cierta resistencia, obviamente, entonces tenemos alguna fuerza. Aparece un desplazamiento, aparece una fuerza, y como probablemente todos vieron en sus cursos en el colegio, si tenemos una fuerza, tenemos un desplazamiento, vamos a tener un trabajo. Y de ahí aparece el tema de la energía que entra al sistema. Entonces, aquí no voy a ahondar en el álgebra para desarrollar toda esta teoría de la energía, pero simplemente para tener alguna noción de dónde sale. Si nosotros tenemos nuestra típica ecuación de equilibrio de fuerza, dinámicas, tenemos las fuerzas inerciales, tenemos las fuerzas debido a la fuerza viscosa, las fuerzas debido a las fuerzas, claro, las fuerzas restitutivas. Um, y aquí está la componente del sismo y finalmente cualquier carga adicional que generalmente nosotros vamos a trabajar con la carga gravitacional en este caso. Um, entonces, si integramos, finalmente estas son fuerzas, entonces si las integramos en cada delta de desplazamiento, considerando todos los grados de libertad, vamos a tener cierto trabajo, o el trabajo que ejerce cada una de estas fuerzas. Entonces, finalmente, es justamente lo que está acá. Tenemos la integral acá el delta desplazamiento aparece al final simplemente por un cuento de que como estamos trabajando matricialmente, para que haya cierta consistencia, tiene que ir al principio el delta, pero es simplemente el delta de desplazamiento de cada grado de libertad. Um, ya hacemos esta integral entonces para todas estas fuerzas. Y de ahí en adelante viene todo un desarrollo algebraico, que nuevamente no voy a entrar en detalles al respecto, pero finalmente uno puede llegar a esta ecuación, esta expresión que considera diferentes tipos de energía. Entonces tenemos la energía cinética, que tiene una A arriba, que se refiere simplemente a energía cinética absoluta, porque si es que uno se va al detalle del desarrollo algebraico, uno puede desarrollar dos formas. Una está el balance de energía absoluto y el balance de energía relativo, que en términos numéricos es muy parecido, pero en teoría la que efectivamente nos sirve es la energía absoluta. Entonces tenemos energía cinética, tenemos la energía debido a la fuerza viscosa, la energía que se acumula en la estructura y que después eventualmente se puede disipar debido a la histéresis de los elementos, la energía input del registro sísmico y otra energía input que viene básicamente de las cargas estáticas, cargas gravitacionales. Entonces, un poco para comentar de qué se tratan toda esta energía desde el punto de vista teórico, y después al final me voy a la implementación. Entonces, la primera vendría siendo la energía input, la energía que aplica el terremoto. Entonces, como les había comentado, vamos a tener cierto desplazamiento en el suelo, y debido a este desplazamiento la estructura va a ejercer cierta fuerza. Tenemos fuerza de desplazamiento, la multiplicamos y tenemos el trabajo que ejerce el suelo sobre la estructura. Entonces, algebraicamente tenemos algo de este estilo.
que es básicamente, si ustedes se fijan acá, tenemos la aceleración de cada grado de libertad, tenemos la masa y tenemos aquí este típico vector R multiplicado por el movimiento del suelo, que finalmente, si uno suma y resta, ya es el equilibrio de fuerza, uno puede llegar a que todo esta multiplicación de términos es nada más ni nada menos que el corte basal de la estructura por el desplazamiento que se mueve el suelo. Entonces, relativamente simple, las cargas estáticas, algo muy parecido, es básicamente la carga en la vertical, o en cualquier dirección en realidad, multiplicada por el vector de desplazamiento en todas las direcciones, el producto punto en realidad. Energía cinética, algebraicamente es este término, que aquí se ve un poco raro, se ve un poco feo, pero no es nada más ni nada menos que el típico un medio de masa por velocidad al cuadrado, que hemos visto siempre en nuestras clases de física. Luego está la energía que se disipa debido a las fuerzas viscosas, que aquí nuevamente tenemos alguna expresión que es una integral con algunas multiplicaciones, pero nuevamente es relativamente simple comprender que no es nada más que la fuerza viscosa integrada en todo el desplazamiento de cada uno de los grados de libertad, que es básicamente el área bajo la curva de esta elipse. Básicamente uno va integrando todo el área. Relativamente simple también, al menos para entenderlo. Y por último tenemos la energía acumulada. De esta energía acumulada vamos a tener que, si nosotros le entregamos cierta energía al elemento, vamos a tener toda esta energía que se acumula, y luego el sistema, si es que entra al rango no lineal, vamos a tener que el sistema nos va a devolver cierta energía, pero si es que, por ejemplo, se devuelve por ahí, entonces vamos a tener que la energía que nos devuelve es todo esto que está acá, entonces vamos a tener cierta energía que se nos disipó en el elemento y otra energía que se acumuló de forma elástica. Y nuevamente aquí, relativamente simple, es la fuerza por el desplazamiento. Entonces básicamente de eso se tratan todas las componentes de la energía. Aquí hay un ejemplo que estaba en la referencia que les comenté al principio de Bertero y Wang, en donde se hace un desglose de toda la energía. Aquí en este caso, abajo está la energía debido a fuerzas viscosas, la energía que se disipa por conceptos de histéresis de los elementos, y de hecho aquí está separado por piso. Y aquí estas fluctuaciones son básicamente de energía cinética y energía acumulada elástica, que se van pasando de un lado a otro durante todo el terremoto. Y aquí uno puede hacer varios análisis. El típico sirve mucho, por ejemplo, cuando uno está enseñando o comentando, hablando de aislación sísmica y disipación de energía. Si es que uno tiene aislación sísmica, lo que hace básicamente es reducir el corte basal del sistema, entonces la energía input es más baja. Si es que uno trabaja con sistemas de disipación de energía, lo que uno hace es básicamente aumentar toda esta disipación viscosa o incluso histéresis. El input es muy parecido, pero la distribución interna de la energía, mucha energía histerética, ahora se pasa al disipador, entonces ahí uno reduce el daño. Y ahora, en temas de implementación. Y acá es donde quería dejar un par de cosas planteadas, porque la cosa no se va, o sea, algunas energías son relativamente simples de cuantificar y otras no tanto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la energía input, que como les decía es básicamente la integral del corte basal por el desplazamiento. Entonces, la práctica que viene siendo, nosotros tenemos que hacer una sumatoria de la historia en el tiempo del corte basal por este delta desplazamiento que se mueve el suelo. Y como estamos haciéndolo de forma discreta, podemos hacer esta integral
utilizando trapecio. Entonces por eso es que le tengo aquí un corte basal barra, que es básicamente el promedio entre este corte y este corte, el corte en el instante I y el corte en el instante I más 1, J en realidad, no, I, está bien. Entonces de esa forma uno puede calcular el corte a lo largo de todo el tiempo. Uh, entonces es relativamente simple. Para obtener este corte basal uno puede utilizar simplemente un recorder de reactions, y uno obtiene ahí el corte basal, que probablemente no va a ser una data muy grande, así que es relativamente simple. Luego tenemos la energía debido a carga estática, que nuevamente es la multiplicación de la fuerza estática por los desplazamientos, pero en una estructura convencional probablemente vamos a tener que los desplazamientos verticales van a ser relativamente bajos, y los desplazamientos horizontales van a ser los altos. Pero nuestra fuerza es vertical, no es horizontal. Entonces en realidad el producto punto va a dar el producto punto de desplazamientos horizontales por fuerza vertical, da cero. Lo mismo con las rotaciones. Las únicas componentes que nos sirven son los desplazamientos verticales, y el desplazamiento vertical probablemente va a haber un desplazamiento vertical inicial debido a las cargas gravitacionales, y luego durante el sismo los desplazamientos verticales no van a ser mucho. Entonces uno incluso hasta podría hacer la simplificación de que la energía, la distribución de energía debido a cargas gravitacionales, tenemos un delta al principio y después se mantiene relativamente constante. O bien, si uno quiere hacerlo de forma exacta, uno puede calcular el producto punto entre las fuerzas verticales y el desplazamiento vertical, que probablemente va a ser bien constante. Y aquí nuevamente estas fuerzas, las fuerzas son simplemente las fuerzas que yo impongo en el modelo, así que esas las tengo. Y los desplazamientos me interesan básicamente los desplazamientos verticales de los puntos en los cuales está aplicada la fuerza. Entonces tampoco son tanto, tampoco es tanta data. Uno puede obtenerlo de un recorder de nodos, obteniendo los desplazamientos, y es relativamente simple. Entonces, energía input en total, energía tanto del sismo como de las cargas gravitacionales, es relativamente simple de calcular, no hay tanta complejidad. Pero cuando queremos calcular la energía interna, la distribución de energía interna, ahí la cosa se empieza a complicar un poco más. Tenemos la energía cinética. La energía cinética, si que uno hace el álgebra, llega a que de hecho no es una integral, es simplemente la multiplicación de ciertos componentes, pero no se va acumulando en el tiempo. Y es básicamente velocidad acá, tenemos velocidad acá, tenemos la matriz de masa. Los elementos de la matriz de masa nosotros lo sabemos, y son generalmente, si uno trabaja con masas concentradas, no es una matriz gigantesca, no es una data gigantesca, pero bueno, y la data para obtener los desplazamientos tampoco es tanta, porque en realidad tenemos que considerar solamente los nodos que tienen masa. Si nosotros concentramos la masa en ciertos nodos particulares, necesitamos las velocidades, la historia de velocidades durante todo el registro, solamente de esos nodos. Entonces al menos esta también es relativamente simple. Pero ahora ya se nos empieza a complicar la cosa. Si que queremos calcular la energía viscosa, por ejemplo, energía debido a fuerza viscosa, es básicamente, aquí creo que me faltó no, nada. Nuevamente tenemos que utilizar esta regla de los trapecios para calcular la integral en el tiempo de las fuerzas viscosas. ¿Cómo puedo obtener las fuerzas viscosas? Hay un comando, hay un recorder de nodos que se llama Rayleigh Forces, que me entrega las fuerzas nodales debido a fuerzas viscosas, debido a esta componente viscosa. Entonces puedo obtener las fuerzas desde ahí. Y también necesito la historia de tiempo, necesito calcular el delta, perdón, la historia de tiempo de los desplazamientos de cada nodo. Necesito el delta de los desplazamientos. Pero el detalle es que ahora todos los nodos tienen alguna velocidad en alguna dirección. Todos los nodos. Y como todos los nodos tienen velocidades, todos los nodos van a tener fuerzas viscosas. Entonces ahora ya no puedo simplemente trabajar con un par de nodos en particular, con un par de grados de libertad en particular. Ahora tengo que trabajar con probablemente el 100% de mi sistema, el 100% de los grados de libertad, el 100% de mis nodos. Entonces tengo que calcular las fuerzas de todos mis nodos,
y en todas las direcciones, vertical, horizontal y rotacional, y si es 3D en todas las direcciones, las 6 direcciones, y lo mismo con los desplazamientos. Tengo que obtenerla de algún recorder en todas las direcciones de todos los nodos. Y esto, si bien algebraicamente implementarlo no es tanto, hay un pequeño problema práctico. Yo aquí les tengo el caso de la estructura con la que estoy trabajando yo ahora, una de las estructuras con las que estoy trabajando ahora, que es un modelo 3D, que le había comentado la vez pasada, es un modelo 3D de un edificio de 6 pisos, perdón, de 17 pisos, y por el hecho de ser 3D tiene mucho grado de libertad, tiene muchos nodos, y eso hace que este recorder de fuerza viscosa pesa 4 gigas. Solamente ese recorder. Y lo mismo con el recorder de desplazamiento, pesa otros 4 gigas. Entonces, y esto es solamente para calcular una componente de la energía de un terremoto. Imagínense que si es que yo quiero calcular varios terremotos, 7, 11 registros, imagínense si yo quiero hacer un análisis dinámico incremental, que tengo que hacer mucho análisis, probablemente voy a necesitar mucho capacidad de almacenar todos estos recorders, o bien correr el registro, calcular lo que quiero calcular y eliminar el recorder al tiro, que puede ser, pero uno no es perfecto y de repente uno se equivoca en algo, quiere hacer algo de nuevo, pero el recorder ya se fue, y hay que hacer la corrida de nuevo, así es que necesita el recorder de nuevo. Y aún más complejo es el tema de la energía absorbida, que recordemos es básicamente la energía que se disipa o se acumula debido a básicamente las fuerzas resistentes de nuestros elementos. Nuevamente, tengo que utilizar este trapecio para calcular la energía. No lo había comentado, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de estos componentes de energía se debe hacer durante el tiempo y en todos los grados de libertad. Entonces son en realidad una doble sumatoria. Sumatoria en el tiempo y sumatoria de los grados de libertad. Y acá necesito nuevamente los desplazamientos, los delta desplazamientos, que ya los tengo de la energía pasada. Pero para la fuerza resistente, aquí nuevamente voy a tener que utilizar otro recorder. El detalle es que cómo obtengo las fuerzas nodales. ¿Cómo obtengo las fuerzas nodales? Debido solamente a las fuerzas resistentes de mi elemento. Una opción podría ser, por ejemplo, utilizar un recorder de elementos, obtener las fuerzas globales, y uno, con un postproceso, hacer todo el ensamblaje para traducir o pasar de fuerzas nodales, de fuerzas de elementos a fuerzas nodales, hacer todos los vectores de conectividad y todo eso, que OpenCV lo hace internamente, pero obviamente no me entrega ese output. Y además tendría que restarle a las fuerzas debido a las fuerzas viscosas. Aquí de esto no estoy seguro, en todo caso. No sé si el recorder me entrega las fuerzas debido al damping ya incluidas, pero si estuviese ya incluido, tendría que restarle esa componente de fuerza viscosa. Entonces, nuevamente, ya aquí se complica la cosa. Si es que otro approach podría simplemente tomar la ecuación de equilibrio dinámico de fuerza y decir, ok, mis fuerzas resistentes deberían ser igual por cada grado de libertad a las fuerzas inerciales, a fuerzas estáticas, perdón, aquí están las fuerzas inerciales, estas son las fuerzas debido al registro, más fuerzas viscosas, que nuevamente en teoría no es tan complejo, pero requiere algún postproceso que no es menor. Y si es que uno se quiere poner incluso más fancy para hacer todo este análisis, uno podría incluso obtener la respuesta a nivel de sección, si es que estoy trabajando con un elemento con plasticidad distribuida, podría obtener mi energía disipada por sección y hacer la integral de la energía, como tengo la sección, hacer la integral en todo el elemento. Obviamente ahí tendría que utilizar alguna regla de integración numérica, porque no tengo la sección, no tengo todo el 100% de las secciones, tengo solamente secciones discretas, y hacer esto esta sumatoria en todos los elementos, que probablemente también sería
un proceso bastante tedioso. No, teóricamente no es tan complejo, pero tedioso. Entonces simplemente quería dejar el tema para comentarlo un poco, y a modo de resumen. Finalmente, ¿qué uno debería tener en cuenta a la hora de decidir cuál es el approach que uno va a seguir? Un detalle importante es, primero, decidir si que me interesa tener la distribución de energía en el tiempo, o bien a lo mejor me interesa solamente tener la distribución de energía al final del registro, que podría ser. ¿Por qué es diferente? Porque al final del registro ya no tengo movimiento, entonces ya no tengo delta desplazamiento, no tengo energía cinética, entonces al menos el término de energía cinética ya no lo tengo que calcular. El nivel de detalle también. Me interesa esta distribución de energía a nivel de piso, por ejemplo, como está acá, o a lo mejor me interesa solamente a nivel estructural, o me interesa a nivel de elementos, o a nivel de sección, o a nivel de fibra. Entonces va a depender también de cuán detallado yo necesito esta distribución de energía. La cantidad de registros. ¿Cuántos registros tengo que hacer? Si es un registro solamente, probablemente puedo hacer o aplicar fuerza bruta y escoger cualquiera de los approaches que les comenté acá, y al final van a ser 8 gigas más un par de megas o gigas más para los demás recorders, pero es algo abordable. Si tengo que hacer 11 o tengo que hacer un análisis dinámico incremental, por ejemplo, ahí la cosa ya se complica. Disponibilidad del hardware también. Puede que actualmente hay mucha gente que utiliza, y me incluyo, disco de estado sólido. Ya no trabajo con disco duro, por ejemplo, y los discos de estado sólido son muy rápidos, pero la capacidad generalmente es menor a la de un disco duro. Entonces, si mi capacidad es limitada, no puedo simplemente decir, ok, voy a correr 11 registros y voy a guardar toda mi data. No se puede simplemente. Y así un sinfín de etcétera probablemente hay que tener en cuenta. Y simplemente como para poner en contexto por qué me interesaba a mí plantear el tema de la distribución de energía, porque como les comentaba la semana pasada, lo que queremos hacer con algunos colegas es calcular de una u otra forma algún parámetro que nos indique o que nos dé información respecto al desempeño de una estructura, el desempeño sísmico de una estructura, en base a la energía histerética que disipa el sistema completo, la estructura completa. Y en particular, ¿de qué se trata el proyecto este? Que fue un proyecto, un trabajo que fue de hecho el trabajo de titulación de un alumno, José Cofré, para su título de ingeniero civil. Su tesis fue desarrollar esto, que es básicamente una estructura, como les comentaba, 17 pisos, que tiene un núcleo de muros C, en forma de C. Y lo que nosotros queríamos hacer era incorporar algún sistema de protección sísmica, en particular incluirle disipadores friccionales, cortar el muro básicamente acá, cortarlo y incluirle disipadores friccionales en toda la altura, de forma tal de no tener este comportamiento frágil que tienen los muros de sección compuesta, que básicamente si que yo lo cargo en esa dirección, estas cabezas de compresión van a sufrir mucho. Entonces, de una u otra forma, para limitar las compresiones que reciben esas cabezas de compresión, es que nosotros decidimos ver qué pasaba si es que nosotros le colocábamos un disipador friccional de forma tal de nuevamente limitar esta carga axial. Y la verdad es que resultó bastante bien. Aquí espero que este video se vea. Un video que desarrolló José, no lo hice yo. Aquí tenemos el momento curvatura, aquí tenemos el comportamiento a nivel de fibras, en particular fibras de hormigón, fibras de acero. Acá tenemos la estructura original y acá tenemos la estructura con los dampers. Y aquí al principio no se nota, pero está el movimiento en planta de las dos estructuras, en rojo con los dampers, en azul con los dampers, en rojo sí los dampers. Y si se fijan, cuando ya el registro empieza a ser importante, efectivamente hay ciertos desplazamientos que son mucho mayores en la estructura original.
Se alcanza a ver, además, que tenemos mucho más comportamiento no lineal en la estructura original versus la estructura propuesta. Acá están la histéresis de los dampers. Y, bueno, este era un terremoto chileno. Este otro detalle también que se me olvidó comentar, que también hay que tener en cuenta a la hora de calcular la energía disipada. Nosotros en Chile tenemos terremotos muy largos. Se fijen aquí, tenemos 100 segundos de terremoto, pero de movimiento fuerte tenemos alrededor de 50 segundos, versus los 10 segundos, 5 segundos que tienen los terremotos aquí en Estados Unidos. Entonces también es un tema importante a considerar la duración del terremoto. Si que tenemos un terremoto muy largo, va a ser mucha más data la que va a haber que procesar, y por ende los archivos van a pesar mucho más. Entonces básicamente eso es lo que les quería presentar. Y ahora dejo el micrófono para quien quiera hacer algún comentario. Pero yo voy a hacer una preguntita. Bueno, en realidad tengo algunas. La primera, no estoy muy familiarizado con ese paper o esa publicación de Bertero, pero veo que él calcula la energía disipada piso a piso. ¿Eso está basado en un análisis o hizo algún tipo de medición experimental? No, te pregunto, supongo que debe ser basado en análisis numérico. No, sí, era basado en análisis. No estoy 100% seguro, pero creo que era Claro. análisis netamente, sí. Bien. Y después la otra cosa que no sé si la dijiste, vos trabajaste con OpenSys y decís que no te entrega el vector de fuerzas restitutivas, pero sí te entrega Claro, el vector de fuerzas viscosas. claro. Ah, bien. Pero no veo por qué uno y no el otro, o sea, desde el punto de vista computacional los tiene que calcular, ¿no? O sea, no veo. Internamente los ve, claro, los tiene, Claro, definitivamente. pero que lo entregue uno, pero que no te entregue el otro, lo veo medio raro, ¿no? Habría que preguntarle a Michael ahí A si lo, no lo a lo mejor entrega. existe, sí, a lo mejor existe Y después la otra pregunta que tengo es, en el caso que, obviamente, si vos calculás, digamos, la energía disipada por diferencia entre el resto de las energías, esa discretización piso a piso no la podrías obtener, digamos, porque vos lo que tenés no. es un parámetro global. Deberías ir, si quisieras una discretización piso a piso, por lo menos a calcular la energía disipada elemento a elemento y sumarlas, digamos, a piso. La pregunta es, supongo que esto, o sea, la energía disipada debería ser, en ese caso, debería ser una rutina interna de cada elemento. Yo no sé en qué elementos estás trabajando vos, si son elementos de fibra, elementos de plasticidad o elementos de coso. No sé si habría que a lo mejor ir a la rutina específica de cada elemento, a ver si se puede calcular, ¿no? Sí, Entiendo, o sea, ¿no? ¿No? probablemente si uno se mete al, al source code del elemento y uno empieza a modificar el elemento, probablemente sería también no tan complejo incluir Claro. un par de líneas para que se calcule la energía disipada del elemento y Bien. que entregue esta energía mediante algún output. También sería interesante esa opción. En mi caso yo estoy trabajando con elementos de plasticidad distribuida. Entonces no es que yo no estoy trabajando con rótulas concentradas, por ejemplo, que sería un Estás poquito usando más el de fácil. fibra tradicional, digamos, Claro, lo que más o menos discutábamos la clase pasada. la tabla, Claro. claro. Sí, ese probablemente no tengo. Bueno, no sé. Habría que preguntarle al que lo programó si tiene una. Sí, no, ni Eso idea. nomás. No, muy interesante, che. Aquí está quien lo programó, Mike. Yo pienso que sería posible, Mike, poner recorders o algo así a los nudos que te dan la fuerza de... Pero si tú tienes la fuerza de Rayleigh al nudo, si tienes la fuerza inercial, lo que te queda tiene que llegar al cero, así que lo que te queda es la fuerza de todo el elemento, ¿no? Sí, o Sí, sea, restando sí, todas las exacto. energías nodales, perdón, todas las fuerzas Fuerza. nodales, uno debería llegar, claro, a la fuerza restitutiva sola.
es un approach también que uno podría elegir. Así que no te lo da, pero ya te da lo que te falta, decimos, Claro. para llegar a ese valor. Claro. Es el problema que yo pienso, donde yo pienso lo que piensan cuando con OpenSea, Frank y Mike. Si ponemos cada vez algo más que hacer, que calcular, eso va a ser el problema más grande. Así que te va a costar en tiempo durante el análisis en vez que post-processing. Y yo pienso sería mejor hacerlo después. Pero Claro, el desde el problema, como punto... dices tú, que real time tiene que poner todo en memoria. Es el gran problema, ¿no? Y si haces este análisis, yo pienso, si tiene que ser 11 gram motions, solamente 11. Y por qué no hacerlo, en vez que los recorders, hacerlo en real time. Tú con get node, displacement, get node, y así que no tiene que ponerlo, creo que ya lo dijiste en tu explicación, pero yo pienso, eso te haría la análisis un poco más lenta, pero diventa más rápida porque no tiene que grabar todo, no tiene que poner todo en recorders y después hacerlo post-processing. Así que tienes bastante tools, bastante opciones para hacerlo tú en real time ahora como ahora. ¿O qué falta en OpenSea que se podría poner? Sí. Disculpa, Silvia. Respecto a eso que mencionas, creo que la limitación es que de la manera en que lo dices, queda sujeto a la velocidad de tu interpreter, que quizás no es tan rápida como el core de OpenSea. No sé si me hago entender, es decir. ¿Verdad? Sí, porque tú cada vez tienes que pedir, dame esos datos. Así que se podría hacer adentro de OpenSea. Es algo que se podría poner como una modificación o un tipo de recorder que hace lo que quiere Claudio. Mi esposo se llama Claudio, es chileno, así que siempre tengo que, lo que quiere Claudio, así tiene que ser. No, pero estoy pensando, porque ahora se empieza a hablar de estas cosas, mucha gente se hace subrecorders del modelo, lo que sea, así que se podría poner algo dentro de OpenSea que son recorders, así que tienen la opción. Yo no quiere que lo haga siempre, porque si no hace la cosa más lenta, pero un recorder o poner algo que hace ese integral, decimos, o por lo menos te da la multiplicación, no sé. Ya que te da la multiplicación de los dos valores sería bueno, ¿no? Claro. Parecido como a lo que se hace con las reacciones, que solo se entregan si uno inicialmente llama el comando reactions. Sí. Pero si uno no hace eso, pues OpenSea se ahorra ese cálculo. No sabía. Puede ser. Es decir, tengo entendido que Michael me podría corregir, pero tengo entendido que debes llamar reactions antes de calcular node reactions. Si no lo haces, no se calculan. Sí. Is that how it works, Mike? No puedes hablar inglés a Mike. No entiendo. I'm trying to say, Mike, that in OpenSea you have to call the command reactions before getting node reactions recorders. Otherwise, OpenSea doesn't compute them. To use the command, the node reaction command, you need to use reactions and then node reaction command. But for the recorders, it'll compute reactions automatically. Oh, okay, sí. Yeah. Okay. Yeah. Bueno, puede ser algo así, algo que solo le digamos
que lo calcule si el usuario lo necesita, y si no, pues puede ser una opción antes del análisis o algo así. ¿Qué quieres que calcule? La fuerza por cada una de 3 fuerzas, el inertia por la aceleración, por la velocidad y toda esa. ¿Dónde están en el slide antes, no? Bueno, lo que están acá. Sería bueno si te lo hace OpenSea. Y si podría, ¿quién que conoce OpenSea adentro que se podría cambiar un recorder o hacer un recorder más que te da? El problema es que tiene que calcular la diferencia entre ahora y el piso antes. Y eso cuesta. Cuesta mucho, yo pienso. Que no sé si vale la Claudio, pena. yo quería preguntar, ¿vos lo que necesitas es, digamos, la energía discretizada piso a piso? En mi caso O en algo, particular no es necesario. Bastaría o con sea, la energía, total. sí, La total. disponibilidad Bien. total. Yo pienso, el problema yo pienso sería mejor hacerlo después, que se podría hacer distribuido también. Bueno, hay que hacer algo porque todos los cálculos son independientes, todos los valores ya están agravados, y descubrir una manera de hacer la multiplicación después más rápida. 4 gigas es mucho, o se pueden dividir en 8 recorders y 8 en files más chicos, ¿cómo se dice? En archivos Sí, más también. chicos, y hacerlo. El bueno de hacerlo después, que puede hacerlo, si tú lo pones en 8 archivos, puede ser ese 8 al mismo tiempo, en paralelo, decimos, los cálculos, porque ya está todo grabado. Yo, Silvia, creo que, o sea, primero muy buena la presentación. Yo no estoy muy Sí. en el tema de energía, pero me parece muy interesante. Y habiendo metido algo en OpenSea, yo creo que hay dos cosas que con poco pueden ayudar muchísimo a lo que vos querés y al programa en sí. Uno sería, si es posible, Mike me puede corregir, que en lugar de grabar archivos de texto, grabar archivos binarios, que son muchísimo más livianos y más rápidos de escribir. Algo así estaba pensando yo, Gonzalo. Pero eso ya Y existe. lo otro es que el programa internamente está calculando las energías, quieras o no, o sea, le falta hacer un producto. Agregar un recorder de cada una de las energías no veo que sea muy problemático, y creo que si trabajamos un poco hasta lo podemos desarrollar, este recorder. No lo veo muy difícil para implementarlo en OpenSea, y ya que sea opcional, y por ejemplo en un archivo binario que sea, va a ocupar muchísimo menos espacio, va a ser más rápido de escribir, y como uno sabe el orden en el que está escrito, lo puede leer con cualquier, hasta con MATLAB. Pero eso ya hay ¿no se llama SPF5 o algo así? Ya hay un recorder binario. No sé si es para todo, pero el recorder, no sé si algo que hicieron lo de ASDIAsoft o algo que hizo Frank con, no se llama HP5 o SPF5. Ya hay un HDFA. HDF. Quizá fue José Abel de Chile. ¿Él lo hizo? No sé. Quizá. ¿Quién conoce? ¿Quién conoce a José Abel? Voy a mirar. Let's see. HDF 5 Open. Porque yo sé que lo de STKO usan lo HDF5. Pero es algo que está disponible para todo tipo de recording en OpenSea.
Creo que sí. Así que puede ser un Node Recorder a HDF5 también, Mike. No sé. Ok, aquí está José. Voy a grep Sí. en Linux. Voy a compartir en la ventana. Ujú. Oh, sí. Esto es lo que está diciendo Mike, creo también. José Abel, que es un geotécnico chileno, que Ujú. está en Chile, creo. Yo busqué, mira, busqué dónde está. Busqué acá y muchas cosas de STKO que lo usan, pero aquí dice OpenSea Systems HDF5. The MPCO recorder is a new Sí. recorder used by STKO. Pero esto Sí, lo a ver. usan ellos. Pero HDF. Dice SC. Oh. SC es lo que hizo. SC es algo suyo. Yo pensaba que SC era de. ¿Cómo se llama? Bueno, trabajaron juntos, puede ser. Pero podría ser que este es algo, el HDF5. Yo me acuerdo Frank estaba hablando también de eso. Que ya todavía no he hecho nada yo con HDF5, pero ¿se ve eso en el source code, Mike? Sí, solamente en el MPCO recorder. ¿Y qué te da el MPCO recorder? Sí, puedo compartir. Sí. Pero parece, yo pienso, ya que alguien empezó algo, es bueno porque se pueden aumentar o poner cosas más en este también, si ya existe. Library account. No sé qué es HDF5, es un Binary file. format, Yeah. binary. Sí, Yeah. it's a standard. Creo que un nuevo Okay. standard de binary. Okay. Hay que saber leerlo. Pero eso creo que MATLAB lee. Sí. Python. Así que tú general. conoces. Ah, Oh, yo pienso, no sé si lo que hizo Anurag de post-processing usa MPCO o no. Puede ser que no. no, use algo Okay. diferente. Así que algo hay. Que empezamos ya bien, ¿no? Con eso. La pregunta sería cómo usarlo, es decir, cómo guardo, no sé, mis desplazamientos en formato binario. Hay que ver acá. Estoy buscando esto y no está documentado. Single writer, multiple readers to allow this database. Hay que estudiarlo, parece. Pero sí, sería una buena opción. Hacerlo vía post-processing. Sí.
Sí, porque estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, claro, uno podría colocarle, incluir este recorder en el elemento o lo que sea, pero sí también uno podría incluir otro tipo de recorder que otra persona quiere y así vamos colocándole muchos recorders y al final justamente podría hacer un elemento más lento, simplemente para tener disponible, sacar cierta información que a lo mejor no mucha gente lo va a utilizar. Sí, pero Entonces, si algo que uno aprende o apaga, cioè que funciona claro, ahí solamente si lo sí sería quieres. una buena opción. Sí. Pero parece que hay que entrar a OpenSeas y estudiar y hacer un PhD en eso. Brian tiene la mano levantada. ¿Qué Buenas tardes a piensas? todos. Quería felicitar a Claudio, realmente muy interesante y cómo abordó el tema del balance de energías. Em, por ejemplo, aquí no sé qué tan factible, si OpenSeas no lo tiene, presentar los resultados de las energías totales. En vez, digamos, se podría trabajar, ¿no? En algún recorder, pero no para presentar las fuerzas de los elementos, sino directamente ya energías. Y allí sería hacerlo em, en real time y solo da esos resultados, ¿no? Va borrando todo lo demás y allí el archivo que va a entregar va a tener menor tamaño en cuanto a gigas, va a ser más lento el análisis, pero es ya lo que, por ejemplo, Claudio, el objetivo de su trabajo al momento es solamente energías totales. Y creo que muchas personas también ese parámetro de energías les puede servir bastante, en especial ahora con esta tecnología de disipación de energía, aislamiento sísmico. Ese era el comentario que tenía. Tampoco sería necesario, pienso, calcular la energía con el mismo delta T que uno la resuelve, ¿no? Entonces tal vez, no sé, calcular la energía, digamos, cada 0,1 segundo en vez de, no sé, el delta T que utiliza para el análisis, que debe ser mucho más chico, ¿no? Los No creo que recorders, eso ralentice tanto el modelo. a los recorders tú le puedes decir el delta T de los recorders, no tiene que ser lo mismo del análisis. Así que algo parecido a eso funciona. Hay una, no sé, hay un, no sé, share. En el Facebook group Ujú. hay alguien que está preguntando del MPC o recorders. To have a look at each, but haven't found. Así que hay una discusión bien larga en eso. Así que sería interesante ver lo que han hecho y hacer algo con eso o algo parecido a eso, a ponerlo. Pero yo no sé, para mí yo siempre pienso que es más eficiente hacerlo en muchas cosas es más eficiente hacerlo en post-processing. No sé por qué, pero me parece que en vez que hacerlo puede ser más cosas más paralelas, decimos. El post-processing puede ser, es más fácil hacerlo después porque pueden poner 4 programas que al mismo tiempo te manipulan los archivos porque son todos uno depende del otro. Lo que me preocupa es que tiene que acordarte del piso antes. Así que Claro, eso ya es el mucha delta memoria. tiempo antes. Sí. Una cosa es poner los valores, una cosa es tomar la diferencia entre un valor y el otro en real time. Y por eso yo todavía pienso que sería, y especialmente sí, puede ser que el compromiso sería esto, aprender cómo funciona este siempre quiero decir HDF5, así que poner las cosas en binario y después hacer los post-processing de las cosas después, pero ya los files los archivos son más chicos, si son binarios.
especialmente porque puede hacerlo cada piso, y especialmente porque lo haces solamente al fin cuando ya está terminado todo. Así que pruebe el análisis, hace un análisis, puede mandar a todo el análisis al mismo tiempo y hacer post-processing y ya tienes las cosas grabadas y ya sabes lo que estás midiendo. Y también yo pienso, no tiene que hacerlo, puede ser que es bastante hacerlo para cada piso, no tiene que hacerlo para cada, especialmente en 3D, si tiene rigid diaphragms, es mucho más eficiente hacerlo después para cada piso, yo pienso. ¿Tienes rigid diaphragms en el 3D, en el modelo que tienes? Sí, estoy usando. Y así que eso ya te da algo, porque si son rigid diaphragms, significa que el desplazamiento de cada nudo es igual al otro. En la dirección horizontal, que decimos son los valores, como mostraste tú, los valores más importantes. Y yo pienso también, si tú lo haces para cada piso, tienes solamente que abrir los elementos. Ver el corte en los elementos y eso te da la fuerza. Especialmente para la estructura que tenemos nosotros, que son bastante regulares, que eso te ayuda, ¿no? Claro. Y así que lo quiere hacer para cada piso, así que tiene que solamente abrir la columna, no tiene que abrir las vigas. Y hace la suma de toda la columna en el node I, en el node J. Típicamente son dos valores distintos, pero ya son solamente dos valores que necesitas. Y de allá multiplicar esos valores por los postamentos de los nudos, decimos, del piso, que es igual para todos los nudos. Así que ya es bastante rápida esa multiplicación. Y no es perfecto, pero yo pienso que especialmente si tienes algo bastante no lineal, eso te va a llegar al 90% del análisis, decimos. Y tiene bastante información por el damping, yo pienso que sí, ¿no? Sí, porque bastante igual la cosa. Pero sí, sería interesante, pero no sé si si podrían poner un recorder en OpenSys, ¿qué pondrían? Por ejemplo, una opción podría ser un recorder de elemento que entregue un delta de energía, por ejemplo. Delta de energía debido a fuerza restitutiva. Esa sería una opción. ¿Pero qué tipo en total, entre todos los grados de libertad? Del elemento completo. O sea, básicamente hacer en cada uno de los grados de libertad habría que hacer la multiplicación del delta desplazamiento de cada uno de los grados de libertad por el promedio de la fuerza entre el tiempo anterior y el tiempo actual. Y eso con todos los grados de libertad que tenga el elemento. Eso no sé bastante, pero yo pienso ya eso mucho trabajo por el elemento, porque el elemento no se toma mucha memoria, porque la memoria llega a la sección. Así que te costaría que el elemento tiene que tener memoria, algo que antes no tenía memoria, decimos. La sección tiene que tener memoria, decimos, porque es teórico. Y también ¿Puedo compartir una otra vez? Sí. Sí, entiendo lo que dicen. Esto es Force Beam Column 2D. Hay una opción de recorder energía. Y por Get Response, lo que está recordado.
aquí. No estoy seguro si funciona, pero sin embargo, Hay quizá algo. hay una opción. Gustavo, Ujú. have you tried this? Or, ¿Has probado? No, no he probado guardar energía. ¿Te refieres, Michael? repite, por favor. Me preguntaste si he probado esta parte de la energía. Sí, Like si if you probaste ask- este comando, if you have ¿probaste tried- esta parte del okay. comando? No, Okay. no. De hecho, me queda la duda, ¿qué energía está guardando la histerética? Hay que ver get energy. Okay. O si, Busca. porque ustedes saben que uno le puede asignar como damping a los elementos también, ¿no? Entonces, no sé si eso está, si el elemento tuviera damping, ¿guardaría esa energía también? ¿O qué energía está guardando? No sé, busca get energy, Mike. De la sección. Sí. Pero la función get energy, ¿dónde lo busca? Sí. Esto es una integración. Las todas las secciones Uh-huh. y get energy. Así que la pregunta, la pide la get energy a las secciones. Calcula la energía en la sección esa. The Pero fire después parece section. que la integra numéricamente. En ese caso sería histerética, porque pues, Pues claro. me imagino yo. que es lo que está Energy. haciendo. Fiber area. Sí, porque no tiene dumping la Y, Ujú. fiber weights. y entonces. Y también tiene a nivel de material, ahí, de material, porque la calcula para. ¿Verdad? Cuando calcula la energía de la sección, calcula para cada fibra. Sí. Por eso. Ahí tenés Ya lo toda la hice. energía a nivel de estructura, elementos, sección y fibra. O sea, más detallado. Ajá. Pero hay que ver si funciona. Sí, exacto. Sería ver si funciona. Pero si lo pide al material, significa si tú tienes uniaxial section, también te da. ¿Estás usando secciones de fibra en todo el elemento, Claudio? Sí. Todos los elementos y uno que otro elemento lineal. Porque son walls y no más, ¿no? Otra Claro. estructura. Y sería interesante ver esos walls ahora con el elemento nuevo de Christian, yo pienso también. Sí, de hecho, Eso sí. la idea original era utilizar ese modelo, pero cuando partimos haciendo este trabajo todavía no estaba disponible. Estaban todavía desarrollándolo, habían un par de papers en el que lo usaban, pero todavía estaba en modo beta, así que de hecho me acuerdo haberle hablado a él y me comentó que todavía estaban desarrollándolo, haciendo algunos tests, así que no podíamos. Pero Sí, por eso es que recién salió. decidimos. Salió hace 2 poco. meses de salir de hacer el beam column element para el wall, sería bueno. Sí, absolutamente. Uniaxial material. Pero es muy interesante que no hay una función get energy en el interface uniaxial material. Y así que, ¿cómo hace el fiber section? Sí, llamo el uniaxial material por get energy, pero no hay una función get energy aquí. So, no.
no sé cómo compilado el código. Así que no, Pero- no funciona. Pero no. Y hay Aquí, en, it's the fiber section. Oops, no, eso. Esto. La sección sí está. ¿Dónde dice? Sí, aquí. Material. puede ser que Pero, hay un material que lo tiene. Quizá en el base class material. Aquí. Huh. No sé. Well, voy a buscarlo. Pero Parece que alguien empezó pero no terminó la Ajá. cosa. Sí. it has to be somewhere. Podría ser que algunos materiales o Debe estar en el base class. okay. Pero no lo veo. ¿Quién era la persona que lo escribió? S.A. Jalali. I believe he's in Iran. But, yeah, so let's see. Esta persona. Yeah. Así que alguien que trabajó en pero paró. Tiene muchas publicaciones. Oh, Sayed Alireza Jalali. Probabilistic seismic demand assessment of steel moment frames with side plate connections. Mucha cosa de side plates, steel plate, shear walls. Okay. Así que hay tres opciones, yo pienso. Uno, que sería construir un recorder que te da todo, decimos, lo que necesitas. Y hay que ver, puede ser que alguien ha empezado el trabajo, pero no está terminado, pero hay que entrar y ver eso. Estas son las típicas cosas que ahora que la gente usa OpenSea más, que antes no eran necesarias, decimos, porque la mayoría de las cosas son de post-processing. Pero ahora sería buena cosa empezar a hacer recorders que son más útiles. En vez de tener que abrir el record de la sección y del deformations. A mí me molesta tener que abrir 2 recorders para deformations y cargas. Pero la cosa más importante es ver la cosa en formato binario. Porque si se puede hacer en formato binario, puede ser que puedes hacer lo que quieres hacer con lo que ya hay. Claro. Pero también estudiar este MPCO recorder, lo que te da. ¿Puedes abrir, Mike, el MPCO recorder y ver o no alcanzaste a ver? No sé, sorry.
Está aquí. Uniaxial material. No, but, Yeah. no, But yeah. But, oh, en contraste. yeah, sí. Ok, así que te da return 0. Default, well, it's default. Right? Default, ok. Así que si está, ahora tienes que ir al material individuales. Podría ser que hay materiales, yo pienso, hay algunos que te dan ese valor de energía del material. Yo pienso algo de steel. Yeah. See, Byland Concrete 01, EPP, Hysteretic, Reinforcing Steel, Steel 01, Steel 02, SPSW02, and Ultra Computadora aquí. Ok, así que esos tienen... Un pocos materiales, no todos. pues 6 o 7 solo. No sé si vale la pena entrar hasta el material para tomar la energía, si tú quieres la energía total del sistema. Claro, habría que entrar al material de cada fibra, calcular la energía y después sumar toda la energía de cada fibra, de cada sección. Pero te va a dar los mismos resultados que te da si tú tomas entre un piso y el otro de los elementos, si toma Claro. la fuerza, el shear de ese piso y la diferencia de los postamentos, esa es la energía que está en el piso. Si tú te interesa la energía, y yo pienso eso, al fin, ¿qué quieres hacer con esta energía? Por eso siempre yo contesto, depende porque qué valor está tomando. ¿Quieres estudiar este elemento y la energía que usa este elemento? Es una cosa, pero si tú estás interesado en todos los elementos, no sé si vale la pena. Mira, este es Hysteretic. Sí. Es que es C-Energy D. Sí. The total dissipated energy. Ok. Así que hay. Ahí está. Oh, Aquí. te da el D-string. Sí. ¿Qué material estás usando tú? ¿Hysteretic? O... Sí. Sí, este es Hysteretic. Pero Claudio, ¿tú qué tienes en tu elemento? ¿Qué materiales estás usando? Tengo Concrete CO1, creo. Ahora sí CO1 o CO2. No, CO1. Ok. Steel. No estoy usando dos tipos de steel. ¿Cómo? ¿Cuál steel estás usando? Steel, estoy usando el Steel MPF. Y hay otro. ¿Por qué estás usando un steel bilinear? El MPF. El MPF es Manegoto Pinto. Sí, pero bilinear todavía. Manegoto Pinto no es bilinear. No, es bilinear, ¿no? No. Tiene una curva. ¿A qué te refieres con bilineal, Silvia? El monotonic envelope. El backbone curve es bilinear, no, va infinito.
Ok, claro. Sí, Sí, sí. es bilinear. ¿Te refieres a que no tiene pérdida de Sí, capacidad? este Claro. llega hasta infinito, nunca se va a... Sí, Yo sí, no, o sea, fue una razón práctica simplemente. Básicamente lo que queríamos, no queríamos que el modelo tuviese problemas de convergencia o aumentar las posibilidades de tener problemas de convergencia debido a que algún refuerzo se corte o algo así. Entonces preferíamos, en vez de trabajar efectivamente con un refuerzo que se pueda romper, dejar que se pueda formar infinito y con un post-processing uno decir, ok, aquí el steel se debería cortar, así que de aquí en adelante decimos que el análisis ya no es O válido para ese daño. puedes usar min-max o fatigue material combinado con tu modelo monotónico, y pues eso lo que va a hacer es cortar la gráfica para que ya no sea infinita. sí, pero ¿por qué no usar Hystratic? Por Ceretic el para mí Bochinger funciona muy effect. bien. Es Cuando parte uno del modela bocho. una región Bochinger effect con... Sí, no pero queda tú tan bien. quieres, sí, pero no, y estoy preguntando porque esta discusión me interesa a mí. Pero tú prefieres tener el Bochinger effect en una forma curva, pero no tener el backbone curve que sea el de verdad. Así que me sorprende que prefiere tener una curva bien bonita en el Bochinger effect, que tú puedes hacer bien parecido. No es tan curva, pero lo puedes hacer con Hystratic, pero por lo menos tiene una curva trilinear, porque un Steel O2 o también igual a Steel O2, llega hasta infinito, así que no pienso que te da una respuesta válida. Pero como te digo, pero se puede cortar, Silvia. Tú puedes, Sí, ya no llegaría a infinito, llegaría hasta un punto y luego sí, caería, pero ¿por qué no llegar a un punto que un poquito más que se acueste. casi bilinear, decimos, más plástico, decimos? Porque era la Eh, otra opción opuesta que el min-max. Que viendo al menos ensayos reales de barras de refuerzo estructural, efectivamente siempre hay, la carga cíclica, efectivamente siempre hay cierto hardening eh, eh, hasta que se rompen. Diferentes cuando uno tiene una carga monotónica, ahí sí, efectivamente en algún momento la curva queda bien horizontal, incluso después se baja y se corta. Pero al menos para carga cíclica, me da la impresión, según lo que he visto yo, que siempre hay cierta pendiente, o sea, nunca se queda flat. Sí, pero eso, no hay que No seguir, sé. pero me parece es bien difícil con un backbone que es bilinear representar el acero bien, porque siempre sigue y a un punto es mucho más flexible, decimos. No hay que llegar a flat, pero bastante más. A mí me da susto usar algo como Steel O2 que sigue siempre. Y así que el concrete, eso se deshace y todo, pero así que al fin te queda con una sección demasiado fuerte con el Steel O2, yo pienso, no sé. pues siempre puedes, creo yo, hacer una calibración con ensayos experimentales y, y ver si lo que estás obteniendo con Menegoto Pinto es suficiente para ti o si tienes muchos efectos. Pues, o sea, porque no todas las barras de acero se comportan igual, ¿verdad? Entonces, de pronto, si crees que vas a tener ese flattening, creo yo, entonces vale la pena explorar otro modelo. Pero en mi experiencia, como comparando contra barras de acero ensayadas cíclicamente, no, o sea, no veo por qué no usar eh, estilo. Tú creo que depende de cada caso. Mm. Sí, también depende del análisis que uno quiera hacer. En mi caso particular, nosotros, por ejemplo, no queríamos llegar a nivel de colapso o algo así, simplemente queríamos llegar
a cierto nivel con un registro importante, pero en ningún caso llegar a colapso. Entonces, a lo que voy es que no esperábamos tener deformaciones tan grandes como para que el refuerzo se corte, o tener cierta reducción de la resistencia, o cualquier efecto un poco más complejo. ¿Y me puede mostrar, puede ir de vuelta a la presentación que tenías, que muestra dónde está con el acero? No, cuando hablas de reducción de resistencia, estás hablando en tracción, ¿no? Pues porque, Sí. a ver, en el efecto de compresión es mucho más complejo. De hecho, creo que OpenSys tiene implementado un modelo de QNAT y demás, que el comportamiento a compresión es completamente diferente, tiene en cuenta el pandeo en función de la separación de las barras y otro tipo de cosas. Yo lo conozco porque ese modelo trabajé bastante, entonces yo coincido con lo que dice acá Silvia, o sea, el Menegoto Pinto anda muy bien, pero si ya tenés, por ejemplo, pandeo de barras, y no hace falta que la estructura entre en colapso, o a nivel de colapso o de rotura para tener ese efecto, Menegoto te sobreestima muchísimo la resistencia. Entonces, coincido con Silvia en que Menegoto Pinto tiene una aplicación muy limitada en ciertos casos. No sé, en tu caso en particular, ¿no? Por eso está bueno el planteo que hiciste, porque depende uno de lo que quiera analizar, es el modelo que corresponde. Si quieres ver el comportamiento del acero, Menegoto Pinto es el mejor. Pero si quieres ver realmente el comportamiento de la sección de hormigón armado, yo creo que el acero hay que modelarlo con un Hysteretic, porque ahí tiene la degradación de rigidez entre la descarga y la recarga en el otro ciclo. Entonces, mucho depende de lo que quieras ver. Yo, por ejemplo, el acero lo modelo con el Hysteretic. Y entonces sé que la sección va a tener un comportamiento similar a una sección de hormigón armado. Pero si quiero ver cómo se comporta la fibra de acero específicamente, tenés que poner un Menegoto Pinto o algo parecido. Depende de todo lo que quieras lograr. Una alternativa, no la he explorado mucho, y no sé si Silvia la ha usado, pero Steel 4, he visto que lo han usado en otras aplicaciones, porque tiene muchos parámetros para definir caídas en particular hay un artículo del profesor André Barbosa con Mohamed, algo así, donde modelan muros utilizando shell elements, y el modelo de acero que ellos usan, incluyendo buckling, es Steel 4. Entonces, se las dejo ahí también como opción en la mesa, junto con Hysteretic. Simplemente para comentar, como decía Tomás, de hecho, y en realidad no daba tantos detalles, pero uno de los aceros que estábamos utilizando es Menegoto Pinto, pero en particular para los muros, para los bordes de los muros, también estábamos utilizando el que dice Tomás, el de QNAT, justamente por lo mismo, porque me da la posibilidad de hacer una aproximación del fenómeno de pandeo, pero en el material, no como elemento. ¿Y te funciona? A mí ese material no me funciona, nunca me ha funcionado. Tuvimos hartos problemas de convergencia, pero funciona. Pero de hecho había uno o dos registros que simplemente no corrían, y llegaba hasta un cuarto del registro y se paraba. Sí. Y era por el material, era por reinforcing. Por eso ese reinforcing steel es bueno, empezó bueno como idea, pero me siento como no lo terminaron. Así que no es bastante robusto, yo pienso. Yo hago un comentario. La otra reunión comenté, yo trabajé con el modelo de QNAT en mi propio software y tengo la implementación hecha. Me gustaría ver la comparación, porque yo lo he probado en análisis dinámico, o sea, he hecho una implementación propia, digamos, ¿no? Que tiene todo el efecto, pero no sé si ustedes específicamente si vieron por qué falló el elemento, si es un problema de convergencia a nivel de sección o porque les da cualquier cosa o salta o empieza a tener quiebres la rutina y demás. Yo no he tenido problemas en ese caso con ese modelo, en mi programa,
Por eso le quería preguntar a Yo me ustedes. acuerdo, yo lo probé hace tiempo, pero, y él, hablé con John Mole, lo que escribió, y dije, no, bueno, está todo bien. Terminó el tesis, así que lo forzó a funcionar, decimos. Pero funciona bien si hace el material uniaxial, tensión y compresión. Para mí, ya si lo pone en una sección, me daba problema. Si lo pone Claro. en un momento, no hay esperanza. En un cantilever no me funcionaba, pero puede ser que yo hace tanto tiempo que lo probé, puede ser que lo han mejorado o lo que sea, pero ni me funcionó en un cantilever. Una de las cosas que puede dar problema en ese modelo es que, si bien no solamente tiene en cuenta el fenómeno de pandeo, creo que la implementación también tenía el tema de fatiga. Sobre todo tenía un contador de fatiga que, si está mal calibrado, la barra a los 2 minutos te falla, y eso obviamente hay un cambio de rigidez a nivel de fibra que en la convergencia de la sección te puede meter un montón de problemas. Yo cuando lo usé, generalmente no tenía en cuenta los parámetros de la fatiga, se la anulaba en la implementación mía, pero bueno, después hacía como una verificación medio aparte a ver si no tenía en cuenta, si los parámetros, o sea, si la fibra podía sufrir fatiga o no, medio tocando así el código, digamos, pero no sé si era por eso que le falló a ustedes el modelo. Puede ser que sí, que es demasiado variable de tener en cuenta, y no me funcionó, y yo le pregunté y me dijo déjalo, así que en eso lo dejé yo. Pero tiene mucho potencial bueno. Estoy tratando de buscar, alguien me ha mandado estudio que hizo él con los walls, el fiber section, así que dame un minuto de buscarlo en mi computadora, pero no sé dónde lo puse. No creo que voy a pensar a llegar a encontrarlo. Pero yo probaría algo. Por eso a mí me gusta el Hysteretic, porque me da una opción más, pero es un material que está seguro que no va a tener problema de convergencia. Es bien fácil usarlo. Por ejemplo, me gustan los IMK materiales, pero no siempre me funcionan porque tienen muchas variables. Pero esos son buenos porque cambia el backbone. Yo veo que Víctor está aquí, disculpen, Víctor, que es un colega mío, creo que él ha usado Hysteretic en sus estudios, pero no sé si nos está escuchando. Víctor, ¿estás por ahí? No, creo que está muteado, pero él también me había comentado de Hysteretic o algo así en su momento. ¿Qué decía? Yo si le puedo compartir pantalla un minuto. Sí. Bye. Porque ahora, a ver. No sé si ahí se ve. Qué bonito. Esto es, bueno, por fin pude compilar OpenSea File y estoy con Spider. Pero esa es la diferencia de por qué a mí me gusta utilizar el Hysteretic para el acero, porque veo esta degradación acá en la sección de hormigón, que se parece mucho a los ensayos experimentales. En cambio, si yo le dejo el 01, por ejemplo, no tengo esa degradación. Entonces hay como una sección de acero más que una sección de hormigón armado. Por eso decía, depende de lo que uno quiere ver, es cómo el material que debe utilizar. A mí me gusta, obviamente van en lo que está en las hipótesis que cada uno plantea, pero el Hysteretic en realidad a mí me ha funcionado muy bien para secciones de hormigón armado. Pero ¿qué pasa si cambias? Podría dejar la pantalla un momento. ¿Qué pasa si pones Stilo 2 en vez de Stilo 1? Solo creo que tienes que cambiar el 1 por el 2.
A ver, Ah, cambia, sí. vamos a intentarlo. Uy, ¿qué dice? Y se va acercando, pero no sé si tendrá que hay algún material acero que se aproxime más a esta degradación de acá. Lo que yo pienso también es que sí, el Stilo 2 te da curvas más bonitas, decimos, pero pierde mucho con el problema que tiene un backbone que es bilineare. Así que estoy segura que el Stilo 2 es más bonito allá con el Boschinger Effect, pero para mí no vale la pena eso. Porque yo puedo hacer algo parecido, no es tan bien curvo, pero es multilinear allá, pero, ¿ves? La respuesta es igual, pero llega a un máximo, tiene algo trilinear, así que si llega... lo que pasa es que la aproximación bilinear es buena si tú sabes que va a llegar hasta el máximo desplazamiento. Así que hace una aproximación buena si sabe que va a llegar hasta los 0,05 o de esa distancia. Pero si te funciona de largo, después no te funciona de corto, decimos. Así que hay siempre que saber hasta qué lejos llega tu sección para dar entre 1 y 5%. Así que para cada elemento, para niveles, tiene que darle un valor distinto. En vez con algo trilinear, que ya es poco casi, te da una posibilidad de ser bueno cerca del yield y lejos del yield. Y siempre con una aproximación bilinear tiene que elegir dónde estás, a un ductility de 2 o un ductility de 8. Funciona, puedes elegir uno o el otro, pero el problema es que tienes que elegir uno o el otro. Y con algo multilinear ya alcanzas a hacer algo un poco más reasonable, decimos. Si uno quiere agarrar mejor esta curva que genera el modelo del Steel 02, cambiando el modelo de hormigón a un Concrete 06, se va aproximando más sin perder la degradación. Entonces yo creo que hay que encontrar la combinación de los dos materiales que represente lo que realmente uno quiere mostrar en el global. A veces uno usa el material más simple, el más rápido, Concrete 01, Steel 02, y porque sabe que van a converger bien, que van a andar bien, pero en general después uno dice, bueno, no está dando lo que yo quiero. Entonces a mí me pasó en un trabajo, en una tesis donde habían grandes desplazamientos y yo usaba un modelo de acero bilineal y claro, cuando agarraba un pulso de aceleración se quedaba pegado el modelo oscilando a un costado porque no tenía degradación en la descarga. Al cambiar a un modelo con degradación, la respuesta era totalmente distinta porque no se pegaba a un costado y empezaba a oscilar paralelo al eje del tiempo. Entonces, pues digo, depende de lo que quieras mostrar o el nivel de detalle que quieras lograr, es el material o la combinación de materiales que habría que utilizar. Sí, en realidad más que lo que uno quiere mostrar es los efectos esperables que uno tiene. Como decía Claudio, si tiene tabiques, evidentemente en la parte comprimida de la sección las deformaciones en el acero y en el hormigón van a ser altas. Entonces es posible que ahí si no modelás el pandeo de la barra con un modelo, y está bien, a lo mejor uno podría evaluar qué influencia tiene a nivel de sección, pero en principio uno lo debería incluir ese fenómeno, ¿no? También depende de si es una sección o son 100 secciones que tienen ese comportamiento crítico. Si es una sola sección que va a tener ese comportamiento, tal vez globalmente no influye. Si son
20 secciones en 100, o sea, el 20% que va a tener este comportamiento, y sí, ya es algo que habría que modelar porque va a influir demasiado. También creo que hay que hacer un análisis de eso. Yo te hago una pregunta, Claudio. En principio, la estructura que estás modelando vos, ¿qué altura tiene? O sea, los tabiques, ¿qué relación altura, Son altura de esbeltos. sección? Son esbeltos, claro. Sí, sí. No es esperable. ¿Y son estructuras a diseñar o estructuras existentes? O sea, lo No, que es quiero un decir edificio. perdón, me expresé mal. ¿Son estructuras diseñadas con criterios modernos o con criterios antiguos? No sé, Sí, un esa es la criterio pregunta. moderno. O sea, fue una Claro. estructura que fue diseñada con la norma actual chilena. No es esperable que tengan problema de corte ni nada, por eso, claro. No. Bien, exactamente. Aquí tengo una... ¿Estoy haciendo sharing? Sí. Esta es una sección a un estudiante con Kathy French, que está haciendo estudio de walls, así que esto es un modelo que me mandó él. Y esta es una sección y él puso todos los materiales, todos los flanges, todas las dimensiones. Y el material del acero es todo uno con Hystratic. ¿Okay? Y este es el portamento. Yo fui y cambié todos estos materiales a Steel O2 con los mismos yields de 62, lo que sea. Y si voy a esa sección, así es. Funciona bien hasta esta parte. Y después cuando se cae todo el hormigón, ¿se dice concrete? El hormigón, palabra nueva para mí. Eso es lo que pasa. Ahora es una sección toda de acero. Así que si tú estás en un espaciamiento chico, no hay problema. Pero si tú quieres ir mucho más lejos, ahora se ve que todo este es Steel O2. Eso es un Menegoto Pinto, ese modelo de acero, ¿no? Sí, puse el... sí, obvio. No te sirve para eso. Test. Que prácticamente igual al otro, decimos. Este CO2, si quiero lo cambio, creo que tengo. Pero el otro es bastante igual. El Steel Materials. Este no. Que al fin es igual. Así que si quiero lo cambio a eso. Y voy de vuelta a esta la sección con eso. Hago el test. Oh, ese material no está puesto todavía bien. No puedo usarlo porque no puse todo lo... Estoy con Easys, así que no tengo... Puse recién ese material que no le puse todos los datos. Pero con el Steel O2 este te dice que... Para que lo pongo de vuelta al Steel O2. Que es igual, como comportamiento al fin son... Test. Modify. Así que si vamos, con el Steel O2, esta era la sección, perdón, este es rotated, así que hago la sección en bending about, sí, por eso era así. Si copio ese y voy al Hystratic, está hecha con el Hystratic. ¿Ve cómo empiezan bien al empiezo? Porque le dieron pero después sigue al infinito. Y por eso me gusta usar el Hystratic, porque bueno, las curvas son distintas, pero tú puedes manejar el Hystratic que te da una curva. Mira, si vamos. Ay, mi computadora está haciendo otra cosa. Está parado, pero.
Así que ok, fue demasiado. Eso me gusta, el Hysteretic tiene como 4 partes, así que puede ser como no necesita el min-max, lo puede poner directamente en el material mismo, pero si hace así, y después tú juegas con lo... Estos son la propiedad que le puse suya, decimos, ¿no? Del default. Pero si tú juegas con el pinching, que le pone hice una computadora nueva. Pero si tú cambias este y este, ¿ves? Más parecido al CO2, si quieren. Y estos son los extremos, decimos. Podemos cambiar un poquito. Vamos a algo más así. Así que puede ser algo parecido al Boschinger, si lo quieres. Con Hysteretic. Así que no tiene que ser el Takeda suyo. Si quieres hacer algo con Hysteretic, lo puede hacer más parecido al Boschinger Effect si quieres. Vámonos. Estamos a la parte bilinear. Así que puede hacer algo así si quieres. Es muy versátil, es un material que no te da problema, pero por lo menos puede hacer las 3 partes del backbone. No tiene que llegar al infinito cuando está lejos. Así que eso yo recomendaría. Si está haciendo cargas bastante lejos de no lineares. Sí, está interesante evaluar esa opción, por el tema de la convergencia también, que tal como a ti también te daba problema este material, que tiene la posibilidad del pandeo a nivel de material. Sería interesante quizás generar algo parecido con Hysteretic, Sí. pero que sea un poco más robusto. Sí, te da una opción más. Porque yo lo hice hacer, la tercera parte lo mando por abajo, pero tú puedes hacer la tercera parte que sea algo más distinto, decimos. Bueno, puedes jugar con el material y hacer algo. Así que sí, estudia eso, yo lo iría. Y el Hysteretic tiene la información de energía si quiere hacer los cálculos de energía y cosas así. Pero también yo me quedaría con algo más sencillo y hacer a los pisos, decimos, más que a cada nudo, cada grado de libertad, porque si no te interesa, es mucho trabajo en eso. Yo te quería hacer una pregunta, creo que te la hice el cafecito pasado, pero para ver cómo lo habían abordado el tema del amortiguamiento de Rayleigh con los modos altos, que habían usado después un amortiguamiento proporcional a la masa. Hay un trabajo muy interesante de Crisp, de 1980 creo que es, donde muestra todo el efecto de malicioso o no malicioso de considerar un amortiguamiento de Rayleigh cuando se tienen muchos grados de libertad. Y en ese análisis, en ese trabajo, propone usar un amortiguamiento por modo tal que superado a partir de tal modo sea constante. Entonces no sobreamortiguar los modos altos porque daban desequilibrios muy grandes en los nodos debido a los momentos de damping. Entonces quería ver cómo lo habían abordado o cómo Sí, solucionar eso. por el momento, o sea, las primeras corridas del modelo habían sido con Rayleigh simplemente, y la verdad es que no ahondamos mucho ahí. Utilizamos 2% anclado a los dos modos principales, a uno en X y a uno en Y.
pero simplemente porque al menos en esa etapa no era el foco del trabajo. Y ahora, como estamos haciendo varios ajustes al modelo, uno de los ajustes va a ser también modificar el dumping y justamente queremos hacer algo parecido a lo que comentas tú. Queremos, en realidad todavía no lo decidimos, tenemos que discutirlo con los demás colegas que están involucrados en el tema, pero una de las opciones es trabajar, como dices tú, con un dumping mínimo, modal, constante para todos los modos, y incluirle adicionalmente quizá un dumping modal también, diferente a los primeros modos, o quizá mezclar dumping modal constante con un poquito de rally para llegar a cierto dumping en los modos, en los primeros modos. Pero estamos ahí discutiendo todavía qué vamos a hacer, pero es algo que es lo que queremos poner atención, que queremos evitar lo que dices tú, que los modos superiores tengan un damping tan grande porque justamente produce fuerzas que no son muy realistas. Es básicamente uno al trabajar con Raleigh es una herramienta que matemáticamente es simple, pero el resultado no es tan Pero, correcto. Así que pero queremos... No, es que ¿Te das de cuenta verdad, el trabajo de bueno, vamos a Chris? hablar de... Me puedes escribir y te lo mando. Es muy interesante el abordaje que hace al amortiguamiento, algo que en general uno no le da mucha importancia. Dice, pongo la matriz, pongo Raleigh y funciona muy bien, ya anda espectacular. Pero cuando hay muchos modos que las frecuencias son muy altas, Raleigh empieza a dar cosas raras. Yo ahí haría una pequeño matiz, porque evidentemente el Rayleigh tiene en cuenta, digamos, toda la energía disipada que no sabemos muy bien que no se puede representar, digamos, por el comportamiento no lineal real de la estructura. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, un modelo elastoplástico perfecto, eso, digamos, cuando la estructura, digamos, ya terminó el terremoto, queda vibrando en forma lineal, ¿no? Porque la descarga siempre es lineal y elástica en esa parte, ¿no? Pero si uno utiliza, como dice él, un modelo de acero que ya de entrada de por sí tiene un efecto Bauschinger, aún para pequeñas deformaciones, entonces ya está simulando un amortiguamiento. O sea, si uno tuviera un modelo constitutivo que te modela perfectamente el comportamiento no lineal, en principio el damping no sería necesario ponerlo en la estructura. Entonces me parece que la elección de qué damping le ponen, Raleigh, modo salto o lo que sea, está muy condicionado por el modelo que él va a usar, digamos. Entonces, probablemente si utilice un modelo, no sé, como un AT, a lo mejor el damping tenga que ser mucho menor porque ya tiene una disipación mínima propia del modelo que a lo mejor un elastoplástico no, digamos. O sea, siempre el amortiguamiento es como la caja, el agujero negro de las estructuras, ¿no? Nunca sabemos bien qué ponerle eso. pero los modos tan altos no entran en el numerical damping al fin también. ¿O no? Sí, deberían. Deberían estar con algún dumping mínimo por el numerical dumping. Así que hay que ver eso también. Bueno, a la próxima eso sería interesante discutir algo de dumping si quieren. Sí, pero ¿quién quiere manejar el tema ¿Quién del sabe? dumping? Yo no soy experto en dumping. Yo no soy experto en dumping, así que... Eso es. Así que Tomás sería... sabe bastante de amortiguamiento. No. Yo en ese tema, no. Poco y nada, poco. O sea, no, poco y nada, creo que sé más o menos lo que saben todos, digamos. O sea. Habría que ponerse a hacer... A estudiar la sensibilidad al dumping, porque yo pienso que mucha gente habla del dumping, pero al fin no creo que cuando uno llega a un modelo mismo, creo la sensibilidad al dumping, yo pienso es muy, muy poca, más cuando está elástico. Yo pienso uno es más, y como dice Tomás, decimos casi cuando tú estás en el campo elástico, es mucho más sensible al damping que cuando está inelástico. Exactamente. Así que al fin puede hacer lo que quiere, pero no es eso donde uno se va a dedicar lo más tiempo, yo pienso. Crisp. Así que Gonzalo mandó algo para hacer tarea para estudiar esta cosa para la próxima.
Sí. Okay. No, es muy interesante. A mí me empezó a interesar mucho el tema de amortiguamiento, porque cuando empecé a hacer, antes de hacer el doctorado, hice la maestría y mi director me dijo, me dio un programa a utilizar que era Ruamoco, y me dice, cuando a mí me empecé a hacer la tesis, dice, la primera pregunta que me hicieron antes de empezar con todo es, ¿qué sabes del amortiguamiento? Y fue una de las preguntas que me hizo, ¿qué sabes del amortiguamiento? Y le digo, poquito y nada. Entonces, bueno, me hizo leer algunos trabajos para empezar a modelar en ese programa que tenía como 7 modelos distintos de amortiguamiento. Entonces, por eso me interesó siempre el programa y siempre pregunto qué pasa con el damping, porque a ver si alguien ha descubierto algo nuevo que pueda traer una luz a lo que hace uno todos los días, que es modelar. Bueno, yo pienso que Es que... hasta que... Dime. Bye. Sí, no, dale, Silvia, Silvia. Yo digo, hasta que sabemos cómo funciona de verdad el dumping, es difícil hacer en cualquier cosa, yo pienso. Si no sabemos la formulación, cómo funciona la física bien del dumping, es difícil saber, porque también están haciendo este estudio de lo short period, a estructura que no estimamos bien el desplazamiento. Yo pienso que tiene mucho que ver con el dumping también. Así que no lo entendemos, es bien difícil modelarlo. Así que eso es lo que pienso yo. Bueno, llegamos a las 5. Claudio, muchas gracias. Gracias. Muchas Muy gracias bueno, la presentación que hiciste, porque ya nos dio temas de partir a todo. Sería interesante ver si alguien interesado abrir el código de OpenSea y ver qué hay ahí adentro. Eso yo recomendaría. Sería interesante descubrir lo que pasa con este HD5 format. Podría ser que ya hay algo allá y sería interesante hacer un recorder, algo más global para los nudos, los recorders que ya hay, ponerlos si no hay en binary. Así que se puede hacer muchas cosas después. Así que vemos y partimos de allá. Y vemos si queremos juntar en una semana o podría ser que lo hagamos en 2 semanas. Si alguien quiere escribirse por un tema para la próxima semana, o si no, el miércoles mando un anuncio y decidimos qué queremos hacer. ¿Ok? Para no decidir al último sí o no, así que un poquito de programa. ¿Ok? Muchas gracias a todos, como siempre. Muchas gracias. 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 Nos Buen fin de vemos la semana. próxima. Adiós. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao a todos. Buen fin de semana. Chao, chao. De verdad. Chao.